Vamos a leer mejor el versículo 15 y 16, perdón. 15 y 16 de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El título que mencioné al principio es La providencia de Dios para nuestro bien, o podríamos decirlo para nuestra madurez también. Sigue siendo lo que observamos a través de las Escrituras. Dios siempre obra de manera providencial para bendecir nuestras almas. Hay una ilustración que quiero usar antes de comenzar con relación a lo que sería una vieja edificación, para que pueda existir una nueva construcción. Primero, un hombre en unas máquinas con una grúa que tiene una bola gigantesca y una cadena, espera la orden de un maestro de obra para que la deje caer sobre esa vieja construcción. Y quizás, ayudado con la dinamita, puede destruir cada pared, cada división, cada columna que separa un espacio del otro, logrando al final, después de varias oportunidades o repetidas veces haciendo lo mismo, destruir todo, con la intención de que al final se pueda en ese mismo lugar realizar una nueva construcción. Precisamente eso ilustra de manera breve lo que el Señor ha hecho con su vida. Él ha logrado derribar la separación más grande que existía entre los hombres y su Creador. Y eso es maravilloso, porque no había forma en la que los hombres pudieran lograr eso. Por eso Él logró derribar completamente las barreras que nos separaban. Y eso ha hecho el Señor. Por eso damos gloria a su nombre. Amén. Cuando observamos en el caso del libro de los Hechos y aún de las cartas paulinas, al apóstol Pablo lo vemos como un excelente teólogo, como un maravilloso pastor, lo vemos como un hombre con una excelente autoridad en asuntos religiosos, lo vemos como una persona capaz de guiar al pueblo de Dios con mucha sabiduría. Sin embargo, quedaría incompleta esa perspectiva si no tuviéramos una carta como la carta escrita a este hombre llamado Filemón, ya que esta carta se inclina por mostrar al apóstol Pablo, pues, entre otras cosas, como un amigo que trata de comunicarse con otro amigo para pedirle un gran favor, un enorme favor. Y eso justamente nos muestra a un apóstol en una condición ahora como la de un amigo, ¿sí? Quisiera que consideráramos por lo menos los primeros textos de la carta, y vamos a ver que en los primeros textos muestra una salutación. En los siguientes versículos, desde el 1 al 3, desde el 4 al 7, muestra al apóstol Pablo elogiando el carácter de Filemón. Luego se muestra una intercesión en favor de un hombre llamado Onésimo, y luego culmina con una salutación final. Esto era una carta que cumplía con las características normales dentro de la época: un autor, unos destinatarios, lo que ocasionaba o lo que ocasionó la escritura de la carta, y por supuesto que una despedida final. Cuando vemos al apóstol escribir esta carta, se la escribe un hombre llamado Filemón. Él le escribe esta carta a un hombre que era un ciudadano romano, un hombre que pertenecía a la ciudad de Colosas. Y por supuesto que lo hace a causa de un problema que había ocurrido dentro de su época, ya que Filemón era un hombre pudiente, era un hombre adinerado dentro de su época, y se cree que por lo menos tenía un esclavo. Algo que era normal dentro de la época, algo que era parte de la cultura de la época,
Sin embargo, este hombre llamado Onésimo, que era el esclavo de Filemón, se cree que le ocasionó un daño. Lo defraudó su confianza, probablemente hasta le robó. Lo que ocasionó como consecuencia que Onésimo tuviera que salir huyendo hacia Roma, o por lo menos lo más lejos posible de Filemón, ya que por la ley este hombre tenía que morir a causa de lo que había hecho. Y por supuesto que Roma se convertía en un lugar ideal para poder huir de las manos de Filemón, o de por lo menos los cazadores de esclavos que podían surgir en aquella época, de aquellos que eran fugitivos. Así que se cree que este hombre llamado Onésimo llega a la ciudad de Roma, y es allí justamente mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Se cree que en su primer periodo de la cárcel conoce a este hombre llamado Onésimo, y estando allí, por la gracia del Señor, pues le fue expuesto el evangelio, y Onésimo cree en el Señor Jesucristo. Algunos comentaristas piensan que intencionalmente Onésimo había llegado ya en busca del apóstol Pablo para que mediara entre esa circunstancia entre Filemón y Onésimo. Sin embargo, no es algo probable. Pero aún así llegó allá y se le fue expuesto el evangelio y él creyó en el Señor. El punto es que ahora se presenta un problema para Pablo, porque ahora sabe que este hombre llamado Onésimo es esclavo de su amigo Filemón, y ahora sabe que hay un problema que ocurrió entre ambos, y el apóstol sabe que hay implicaciones en el evangelio que no nos pueden dejar tranquilos, y en este caso le dice a Onésimo que tenía que volver donde su amo Filemón, y por supuesto tenía que ir con Guáramo, porque de verdad que era algo fuerte para aquella época. Lo que él había hecho era grave, eso ameritaba la muerte. La ley demandaba que eso ocurriera, o sea que Filemón tenía todo el derecho de ejercerla sobre Onésimo. Por lo tanto, bueno, gracias al Señor no fue solo, sino que fue acompañado también con un colaborador del apóstol. Eso también le daba cierto carácter de apoyo, ¿no? Para que no ocurriera nada malo. Eso de alguna manera es lo que ocasiona entonces esta carta. Cuando el apóstol escribe esta carta, se la entrega justamente a Onésimo para que él vaya y él mismo la lleve a la iglesia y la entregue, pues para que sea leída delante de todos, incluyendo específicamente o principalmente a Filemón. Vamos a considerar la carta de manera general, leyéndola progresivamente, y vamos a considerar algunas cosas muy interesantes. En el caso del versículo 1 al 3, se presenta lo que es la salutación del apóstol. Vamos a leerlo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la forma en la que el apóstol Pablo inicia el saludo a esa iglesia que se encontraba en Colosas, e incluye algunas personas que se nombran dentro de ese saludo. Hay dos palabras aquí que el apóstol utiliza para hacer el saludo. Uno era una palabra griega, o en este caso era un saludo griego, que es la palabra gracia, y la palabra paz, que era shalom. ¿Sí? Las une para hacer un saludo muy especial, no solo en esta carta, sino en algunas otras, para saludar a la iglesia. Vea que se nombran como coautores al apóstol Pablo, y en este caso a Timoteo. Sabemos que él no tenía la autoridad de inspiración, en este caso Timoteo, el apóstol Pablo sí. Sin embargo, lo incluye sabiendo que el apóstol, en este caso Timoteo, siempre fue un compañero de milicia, un compañero del apóstol Pablo en sus viajes, cofundadores de alguna manera de algunas obras. Así que probablemente había una relación estrecha también, no solo entre Pablo, sino también entre Timoteo y el resto de la iglesia, y por eso lo nombra ahí, porque también él estaba interesado en la iglesia de Colosas. Se ve que esta va dirigida directamente a su amigo Filemón, y nombra algunas personas, como por ejemplo la amada hermana Apia, que se cree que era la esposa de Filemón. Y aquí de alguna manera se va derribando una barrera cultural en parte, porque las mujeres no eran muy bien puestas en un nivel
de valor en aquella época, se denigraba el valor de la mujer. Así que Pablo, al mencionarla aquí, estaba... Porque de hecho, la petición que le iba a hacer el apóstol Pablo a Filemón dentro de esta carta iba a necesitar también del apoyo de la hermana Apia en este caso. Ustedes lo van a notar un poco más adelante. También se menciona a Arquipo. Se cree que Arquipo era el hijo de Filemón y también pastor en la iglesia de la Odisea. Así que eso es una probabilidad, ya que se nombra en la iglesia en la carta a los colosenses. Porque de hecho lo presenta como nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en su casa. Recuerde que al principio de aquella época no era como en nuestros días, donde podemos alquilar un local, donde podemos reunirnos tranquilamente. De hecho, donde podemos matar a los hermanos con el frío de ese año. Aquella época era muy difícil, era muy diferente. Se reunían en los hogares, en las casas. Así que si los inicios son en las casas, deberíamos sentirnos como en aquella época. Y damos gloria a Dios porque Él es el que edifica, sostiene y guía a su iglesia. Luego dice aquí la palabra del Señor: gracias y paz a vosotros, nuestro Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea que esa iglesia, pues le pertenecían al Señor, y el saludo va dirigido a ellos, a todos los que se reunían en la casa de Filemón. Sin embargo, aquí culmina de alguna manera ese saludo de introducción a los hermanos que estaban allá. Parece que la intención era, pues, que toda la iglesia tuviera una disposición amplia para recibir a aquel hermano ahora creyente llamado Onésimo. Y eso es una buena introducción para Onésimo allá en la iglesia. Sin embargo, en el versículo 4 al versículo 7 se menciona lo que es el carácter de Filemón. Se menciona de alguna manera cómo el apóstol Pablo elogia el carácter de Filemón, exaltando un poco esas virtudes que él oía, porque no era que había visto en un sentido, sino que él oía de cómo la iglesia hablaba acerca de Filemón. Y mire cómo dice desde el 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuando se observa esta siguiente sección, el apóstol Pablo comienza iniciando, dice que da gracias al Señor y hace memoria de Filemón en sus oraciones. Y luego exalta algunas características como el amor y la fe que él tiene hacia el Señor y que lo demuestra, en este caso, en el trato que él tiene para con los hermanos que se encontraban en la iglesia, en este caso, en su casa en Colosas. Pero llama la atención de que, a pesar de que habla de esas virtudes que son características de un verdadero creyente, de una persona que verdaderamente ha creído en el Señor, aún así inicia primero diciendo que da gracias al Señor. Es como si de alguna manera estuviera diciendo, esas virtudes de las que voy a hablar un poquitico más adelante, son gracias al Señor. Han sido gracias a que tú lo has producido. Pues podríamos recordar aquella cita que Pablo escribe en la carta a los filipenses, donde le ordena a la iglesia que demuestre con los hechos que verdaderamente son creyentes, donde los llama a la unidad, donde los llama a la humildad, a preocuparse los unos por los otros, donde dice, bueno, al final, en otras palabras, si ustedes obedecen a esto, que es Filipenses 2, 11, 2 y 13, dice, yo sé que es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque hay una ordenanza de mostrar con hechos que verdaderamente son creyentes, aún así, Él sabe que es Dios el que produce eso en la vida del creyente. Algo muy misterioso, porque es soberanía de Dios y parte de la responsabilidad obrando para nuestro bien.
Y eso es glorioso. Y de alguna manera, cuando se muestran entonces las virtudes de Filemón, en la forma en la que él comienza, no son palabras de lisonja vacía. No, él tiene un gran aprecio por Filemón. Y sabe que estas características verdaderamente son evidentes porque son otros los que testifican del carácter cristiano que Filemón está manifestando. El apóstol Pablo está elogiando con todo su corazón algunas virtudes que Filemón tiene. Sin embargo, en el versículo 6 dice, ¿cuál es la razón por la que de alguna manera da gracias al Señor y lo recuerda en las oraciones? Precisamente, ¿para qué? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En esta pequeña palabra aquí llamada participación, está haciendo referencia a la palabra koinonía. O sea que, dicho de alguna manera es, hay virtudes en ti, hay cualidades en ti de las cuales te elogio, pero aún hay algo en lo que debes crecer. Y es precisamente en el punto de la koinonía con los hermanos. Está asomándole como un poquitico lo que va a ocurrir más adelante o lo que le va a solicitar. La palabra koinonía tiene que ver con esa relación íntima entre los creyentes. Recuerde que va a tratar de interceder en favor de Onésimo, y lo que quiere lograr el apóstol Pablo es que Filemón entienda de que hay algunas barreras que probablemente, o mejor dicho, evidentemente habían entre él y su esclavo Onésimo. Deje que llegue, deje que aparezca. Pero él sabía que esas barreras tenían que caer. Él tenía que entender que él tenía que crecer precisamente en esa área de la koinonía como un hombre que de hecho Dios había salvado, que ahora era su hermano en Cristo y que por el supuesto tenía que tratarlo de una manera diferente. Así que había unas barreras que tenían que caer entre Onésimo y Filemón, y en eso él tenía que crecer. Luego dice de la manera siguiente: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La iglesia en Colosas había disfrutado de alguna manera del carácter cristiano de Filemón, de su generosidad, de su amor para con los hermanos, de aquella evidencia de que realmente el Señor le había salvado. Sin embargo, esa misma manifestación de amor y generosidad que tenía por el Señor y que tenía por los santos, por aquellos que habían sido apartados por el Señor, también tenía que manifestarla por Onésimo. Ese hombre que el cual su nombre significaba inútil, pero que ahora el Señor lo había hecho un hombre útil, un hombre que de hecho había acompañado al apóstol Pablo durante su ministerio en la prisión y había sido de gran productividad para el pueblo. Es aquí en este versículo 8 donde comienza una intercesión en favor de este hombre llamado Onésimo. Vamos a leer una sección hasta el versículo 10. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Fíjese que el apóstol comienza diciendo, después de lo que le mencionó anteriormente, que él tiene mucha libertad para exigirle lo que es correcto o lo que conviene. Es más, recordando los primeros 3 versículos al principio de la primera sección, el apóstol Pablo no se mencionó, como en el resto de sus cartas, como Pablo, apóstol de Jesucristo. No, prácticamente no estaba en la condición de exigir una autoridad sobre Filemón. Por el contrario, se muestra como un prisionero, como un hermano en Cristo, como alguien que no era preso de Roma, que no era preso del César, sino que era preso de Cristo, que obviamente se debía al Señor. Es evidente que aunque tenía la autoridad para exigirle lo que era correcto, hacer lo que es correcto, aún así no se lo demanda como autoridad, sino que por el contrario, mire lo que dice el 9:
Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es hermoso ver la humildad y la hermandad a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia para interceder por Onésimo, aquel que se cree que creyó, pues, o mejor dicho, que evidentemente creyó en la cárcel, del mismo modo que Filemón también creyó por la predicación del apóstol Pablo en la ciudad de Turquía, o en este caso en Asia Menor. Así que ambos de alguna manera creyeron en el Señor a través del apóstol Pablo. Son ambos hijos o hermanos en el Señor, hijos del apóstol Pablo. ¿Qué ocurre con esto? Miren cómo dice el siguiente versículo, el 11. El cual en otro tiempo, aquí hay un juego de palabras, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. No es nada grato lo que probablemente había hecho Onésimo a este hombre llamado Filemón, hermano en el Señor. Sin embargo, Pablo está tratando de darle garantía de que Onésimo, sí era una nueva persona. Era ahora un creyente, ahora sí era útil. De hecho, hace referencia a un juego de palabras porque el nombre de él era Onésimo, el cual significa útil, pero por causa de lo que había hecho era inútil, pero ahora el Señor le había hecho una persona útil, no solo para el apóstol Pablo, sino aún sería de gran provecho para Filemón. Así que está tratando de abrir la puerta para que él lo reciba. Luego le dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínese cómo está abriendo la puerta el apóstol Pablo. Le da a entender que obviamente necesita crecer en algunas áreas, en este caso como el de la coinonía. Le ruega por Onésimo y luego le dice, recíbele como si fuera a mí. ¿Cómo cree usted que en este caso el apóstol Pablo o Filemón recibiría al apóstol Pablo? Con sus anchas, con todo su corazón, con un aprecio increíble. Ahora imagínense lo que le está exigiendo a Filemón que haga con Onésimo, que lo reciba exactamente del mismo modo como lo haría con él. No está nada fácil. Así que hay una barrera racial que tenía que ser derribada y probablemente en el corazón con relación al pecado que había cometido Onésimo contra su amo Filemón. Así que no sería nada fácil. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue intercediendo y miren cómo dice en el 13. Yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El apóstol Pablo sabe que Onésimo ahora se había convertido en una persona útil, de provecho. Sin embargo, sabe también que la realidad de aquel entonces era que este hombre le pertenecía a Filemón. Por lo tanto, se lo devuelve con el deseo de que quizás él también lo devuelva al apóstol Pablo para que siga siendo útil. Sin embargo, no quiere hacerlo sin la voluntad o la buena voluntad de Filemón. Y luego menciona en este caso el versículo 15, que fue el que utilizamos al principio. Y dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y aquí justamente es donde hago referencia al título que mencioné al principio, donde Dios obra a través de su providencia siempre para nuestro bien. Aunque el apóstol Pablo está diciendo aquí la palabra quizás, porque quizás el apóstol Pablo no está asegurando que exactamente por eso fue que ocurrió la separación, pero es una probabilidad de que así haya ocurrido. No significa que él esté negando la providencia, sino que él no sabe exactamente si esa fue la motivación principal. Sin embargo, pone a pensar a Filemón, y si ese fue el propósito de Dios, y si esa fue la voluntad de Dios. O sea, Dios permitió, póngase a pensar en lo que pudo pensar Pablo y Filemón. Y si ese pecado fue permitido por Dios con la intención de salvar a ese hombre que Dios había elegido desde el principio a través del apóstol Pablo y devolvérselo ahora como un hombre nuevo. Es más, la separación iba
invitarlo a derribar esa barrera racial para que le recibiera ahora no como un esclavo, sino ahora como un hermano. Providencialmente Dios se vale de cosas que a veces nosotros ni siquiera logramos comprender, ni nos imaginamos. Podría usar la ilustración de un predicador, recordando aquel evento donde el Señor colocó a sus discípulos en una barca y les dijo que no se verían en el otro lado de la orilla. Sin embargo, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, creo que es Mateo 14, que a la mitad del lago se despertó una tempestad. Y los discípulos, agarrados de la barca, pues comenzaron a tener miedo, a atemorizarse. El terror comenzó a invadirlos porque no era nada fácil. Pero hay algo sorprendente. Dios permite que la tempestad se levante justamente a la mitad del mar. No antes, no cerca de la orilla de este lado, no cerca del otro lado. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres de mar. Era fácil quizás para ellos de pronto nadar y llegar a cualquiera de las orillas. Así que Dios permite que esa tempestad se levante justamente a la mitad del mar, providencialmente, para el crecimiento y el bien de ellos. ¿Quién los colocó en la barca? ¿No fue el Señor? ¿Quién venía caminando por encima de lo que atormentaba a los discípulos? ¿No fue el Señor? Aún así, estando en ese evento, el Señor les dijo, paz. Ahora, lo tremendo de ese relato es que ellos, aunque vieron al Señor caminando sobre el mar, ellos no veían al Señor, veían fantasmas, no veían claramente al Señor. Y es allí pues donde ocurre ese evento conocido, donde el apóstol Pedro, bueno, Señor, si eres tú, permite que yo también camine sobre el mar. Y recordemos aquel evento donde obviamente él intenta caminar sobre el mar y aún así se hunde a causa de su incredulidad. ¿Qué ocurre? Pues que después de hundirse, el Señor le coloca de nuevo en la barca. Yo hago referencia a esa ilustración porque ellos no iban a ser exactamente las mismas personas en cuanto a su fe con relación a esa experiencia que iban a vivir. Eso iba a marcar un precedente en sus almas, en sus corazones, en su entendimiento de lo que Dios estaba enseñándoles con relación a confiar plenamente en el Señor, aún en medio de las adversidades y en medio de la dificultad, no importa cuál sea. Dios siempre se vale providencialmente de cualquier cosa para nuestro bien. Siempre lo hace. No importa lo que ocurra. Mire, del mismo modo como el Señor colocó a los discípulos en la barca, nos ha permitido a usted y a mí un matrimonio. Por lo menos a los casados. El trabajo que Dios le concedió, también lo ha provisto el Señor. Y justamente allí, las relaciones en esta iglesia justamente, también lo ha provisto el Señor. Dios se ha valido de muchas cosas en nuestro contexto, donde estudiamos, con quién nos relacionamos, donde estamos estudiando, y se vale de diferentes circunstancias como la enfermedad, como problemas matrimoniales, y a veces no comprendemos por qué pasan tantas cosas que a veces nos amedrentan, nos acorralan, nos hacen a veces hasta mirar vagamente al Señor. Pero ¿a qué nos invita el Señor justamente como el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma? A confiar. ¿Acaso las Escrituras no dicen a los que... Bueno, el apóstol Pablo dice, y sabemos, dando por entendido que la iglesia está totalmente consciente de que Dios es el que tiene el control, o mejor dicho, que la iglesia sabe que Dios tiene el control, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sabe algo, hermanos? A veces la iglesia o los creyentes, en medio de las adversidades, teológicamente a veces tenemos muchísimos conceptos de la providencia, de la soberanía de Dios, y eso está aquí. El punto está que cuando usted está en el problema y en la adversidad, esa teología como que desaparece y no deja de mirar al Señor y sus manos justamente en esos eventos que estamos experimentando. Por eso justamente cuando menciono de que Dios se vale de cualquier cosa para nuestro bien, es porque el apóstol Pablo está mirando algo que quiere que Filemón observe, y es justamente la providencia de Dios, aún en este evento que no se logra ver, no se logra
distinguir bien si esa fue la razón principal por la cual Dios lo permitió. Sin embargo, yo sé que toda la iglesia iba a ser beneficiada de este proceso en el cual estaban experimentando Filemón y Onésimo. Y aún hasta el mismo Pablo también, porque le permitía la oportunidad de prefigurar lo que era la obra de reconciliación entre dos personas, que fue lo que hizo exactamente Cristo en nuestro favor. ¿Qué observamos allí? Observamos que el apóstol Pablo intercede en favor de estos dos. Miren lo que dice más adelante. Así que, si me tienes por compañero, hablando de nuevo de la laikoinonía, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Exactamente lo que hizo el Señor en nuestro favor. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo, colocándose como un intermediario, recibiendo sobre sí la deuda o la falta o la falla que ocasionó Onésimo a Filemón. Miren cómo dice de la manera siguiente. Yo, Pablo, yo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Parece que lo que está haciendo el apóstol Pablo no solamente era procurar que Filemón se reconciliara con aquel hermano llamado Onésimo, ahora creyente, sino que también parece que le está solicitando algo sin precedentes en aquella época, y es probable que le estaba pidiendo la libertad de la esclavitud de Onésimo. Así que era una solicitud muy alta. Por eso cuando le dice que está confiando en que harás mucho más de lo que te estoy pidiendo, probablemente se refería exactamente a eso. Y luego le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Era el deseo de Pablo ir también a la iglesia en Colosas y visitar a los hermanos. Y culmina la sección diciendo, te saludan Epafras, o el que era conocido como Epafrodito, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Mirad al apóstol Pablo intercediendo por Onésimo, prefigura exactamente lo que el Evangelio es. Es una imagen que nos hace justamente considerar lo que Dios hizo en nuestro favor. Pablo se coloca como un intermediario entre Filemón y Onésimo. ¿Qué es lo que ocurre con Onésimo? Fue una persona que defraudó, que falló, que afectó, que pecó contra Filemón. Eso hizo exactamente Onésimo. Lo mismo que usted y yo hemos hecho para con Dios. ¿Acaso no dice de alguna manera Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad y aún todas nuestras justicias como trapo de inmundicia? O sea que aún nosotros también le fallamos a Dios, le ofendimos directamente. Así que lo que ocurre con el caso de Filemón, del mismo caso que en el caso de Dios, Filemón no podía recibir a Onésimo a menos de que hubiera una intermediación, en este caso por el apóstol Pablo. Y es lo mismo que ocurre con Dios. Dios no podía recibirnos de manera directa en medio de nuestros propios méritos, porque obviamente más bien le habíamos fallado. Por el contrario, tuvo que existir la mediación de Cristo, que es exactamente lo que hace el apóstol Pablo en lugar de Onésimo. Se coloca como aquel que está dispuesto a pagar lo que evidentemente ocurrió. Si él te falló, te robó, o aquello que haya hecho en ti, yo lo pagaré. Ponlo a mi cuenta. Él sabía que eso había que satisfacerlo. Y precisamente eso fue lo que hizo Cristo. Cristo pagó el pago de nuestra deuda por su propio sacrificio para nuestro bien. Providencialmente Dios se ha valido justamente de cualquier cosa para nuestro bien. ¿Qué nos enseña de alguna manera esta carta? Nos enseña varias cosas de manera breve. En primer lugar, nos hace ver que el apóstol Pablo, como amigo y como hermano, siempre oraba por aquellos
a los cuales guiaba o a los cuales pues les había predicado, a aquellas iglesias a las cuales había fundado, siempre las mantenía en su memoria. Y eso precisamente, a eso somos llamados también nosotros a interceder por nuestros hermanos. Otra cosa que se observa es que cuando uno va a aconsejar a algún hermano en el Señor, en este caso por parte de los liderazgos, debe hacerse justamente poniéndose en los zapatos de ellos, sabiendo que probablemente las barreras que nos dividen, que nos separan, aquellas enemistades que a veces pueden ocurrir, debemos justamente sentir y experimentar lo que ellos están experimentando para poder darle un consejo correcto y no hacernos sentir como superiores a ellos. Yo sé que el apóstol Pablo no intentaba dominar ni obligar a Filemón a que tomara esta decisión, sino que por el contrario se humilló y se colocó en los zapatos de él para buscar la manera de que él de manera voluntaria accediera a perdonar a Filemón. ¿Sabe qué se necesita el día de hoy? Hombres como Pablo y mujeres como Pablo, que sean capaces de involucrarse en aquellas relaciones de hermanos y a veces hasta de familiares quizás, para procurar una restauración de las relaciones, principalmente entre hermanos, porque a veces pasa que entre hermanos algunas circunstancias ocurren, nos ofendemos y nos fallamos y a veces como que no hay nadie en quien quiera involucrarse para restaurar las relaciones. ¿Acaso Dios no le ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación? ¿Acaso no debemos incluirnos? No importa que tengamos que gastar o incluir tiempo, dinero, cualquier otra cosa para procurar la restauración entre nuestros hermanos, justamente que es lo que hace el apóstol Pablo. Por otro lado, se observa que el apóstol no dejó de intervenir. Una y otra vez, de alguna manera, oraba al Señor para que esto ocurriera. Mirar este problema racial dentro de la época, a veces es muy ligero verlo en nuestros días. Pero para aquella época, hermanos, mediar entre un dueño y un esclavo era algo anormal en un sentido. Porque para ellos la esclavitud era algo completamente normal. Tener esclavos era algo normal absolutamente. De hecho, no se podía concebir la idea de pensar que se podía vivir sin esclavos. Porque los esclavos eran los que trabajaban y hacían las labores normales dentro de la época, sea de construcción, sea de albañilería, por decirlo de alguna manera, o de carpintería. Así que lo que le estaba pidiendo a Filemón, en este caso, era que libertara probablemente, además de perdonarlo y recibirlo, a Onésimo. Nuestros corazones, hermanos, a veces son rudos con nuestros pecados. Somos despiadados a veces. Y a veces barreras se construyen entre nuestros hermanos y no queremos perdonar. Preferimos disimular, preferimos evitar, preferimos sacarle el cuerpo, pero eso no es coinonía. La comunión de una iglesia se refleja no solamente en el estrechar la mano, no solamente en darle un beso y tratarlo con... También se ve cuando nos fallamos, cuando nos ofendemos, debemos manifestar amor y perdón, acercarnos a nuestro hermano, como lo mismo enseñó el Señor, como lo enseñó el Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y pídele perdón. Eso fue lo que enseñó el Señor. A veces ofendemos y lo pasamos por alto y lo olvidamos. Y eso no es coinonía. De hecho, participar de la cena del Señor manifiesta comunión con los santos y con el Señor. Así que debemos perdonarnos. Yo sé, amados hermanos, justamente que lo que está haciendo el apóstol Pablo es prefigurar, o esta carta prefigura lo que hizo el Señor en nuestro favor. Y eso es justamente lo que debemos imitar. Yo le invito, amados hermanos, a que se pongan de pie.
En nuestra congregación somos un grupo muy pequeño de 20 hermanos y experimentamos diferentes adversidades, pero Dios siempre ha estado ahí providencialmente ayudándonos a crecer. Siempre lo ha hecho para nuestro bien. Y en una iglesia donde hay un grupo como aquí, que son mucho más, sé que también se enfrentan diferentes adversidades en lo personal, o sea, como congregación y a veces con la vida. Pero hermanos, nunca piense que Dios ha dejado de tener el control. Dios siempre ha estado allí para ayudarnos, para sustentarnos, para hacernos crecer. Lo ha hecho para nuestro bien. Y le reconozco algo. Me han puesto nervioso. Son muchos. Pero aún así, hermanos, les agradezco por la oportunidad, por el honor que me han permitido de participar entre ustedes. Le agradezco al Señor. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu compasión. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanos. Yo sé, buen Señor, que tú te vales solo de vasijas de barro para obrar en tu iglesia. Yo sé, buen Dios, que tú capacitas a tus hombres y lo haces de manera progresiva. Yo sé, buen Señor, que tú escudriñas los corazones y sabes justamente de qué tenemos necesidad. Yo sé, mi Dios, que tú puedes ayudarnos a crecer, a confiar en ti en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, sea la enfermedad, sea problemas matrimoniales, sea cual sea la circunstancia, tú te vales, Señor, de tus medios para ayudarnos a crecer. Ayúdanos a no ofenderte, a no desconfiar de ti, a no desconfiar de tu providencia, a no desconfiar de tus planes, porque yo sé, buen Señor, que tú siempre lo harás para nuestro bien, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para que confiemos en ti siempre, Señor, a pesar de lo que ocurra. No importa lo que ocurra, tú siempre estarás allí con tu gracia, sustentándonos, Señor. Te doy gracias por mis hermanos acá, Señor, en Barquisimeto. Te doy gracias por el privilegio que me has concedido, buen Dios, y te ruego, pues, que sigas obrando en nuestros corazones, de tal modo, Señor, que podamos honrarte en todas aquellas cosas que hagamos, Señor. Que nuestras acciones, que nuestras decisiones, que nuestras palabras comuniquen, Señor, un carácter cristiano, como lo tenía que manifestar Filemón y como lo había hecho, Señor. Así que te doy gracias, mi Dios, por mis hermanos acá en Barquisimeto. Te doy gracias, pues, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor.